Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos una vez más en martes, textos fuera de contextos. Bien, en esta ocasión vamos a analizar un texto que con mucha regularidad eh, se saca de su contexto y no se toma en cuenta el tema general de las escrituras. También he notado que en muchas ocasiones se usa para intimidar, ¿verdad? Para mantener a las personas bajo sujeción, como tratándolos de que no tienen derecho a un raciocinio, como si los privaran de su manera de pensar. Y es triste, pero es una realidad que esto sucede en la iglesia del Señor. Bueno, el objetivo no es levantar una polémica, tampoco dar cierta aprobación a ya sea pastores o cierta aprobación a las ovejas, ¿verdad? Que están involucradas en este tipo de situaciones, pero sí aclarar. Quiero mencionar también que el pastor David Yogi Cho escribió un libro que se llama Autoridad Espiritual. Este libro yo lo leí en su momento. Compartimos un curso referente a la autoridad delegada y también quiero mencionar que no es la idea que el pastor Yogi Cho trata de plasmar. Sin embargo, muchas iglesias, principalmente aquellas que vienen de la tendencia o de la eh, sucesión apostólica, en este caso todos aquellos que se proclaman apóstoles, profetas y algunas iglesias pentecostales también las usan esta información. Se han compartido seminarios, se han compartido muchos talleres con referente a este tema de la disciplina espiritual y utilizan estos textos para evitar que los líderes sean cuestionados y este texto es uno de ellos. Vamos a analizarlo dentro de su contexto para llegar a la conclusión de lo que Dios realmente quiso decir en ese pasaje y cuáles son las implicaciones que tiene y cómo ese texto debería de ser anulado por la iglesia del Señor neotestamentaria. Amén. Así que vamos a ir a analizar el texto y en esta ocasión lo vamos a hacer en números 12, 8, 9 y 10. Repito, va a ser números 12, verso 8, 9 y 10. Cuando se cita este pasaje regularmente no se usa completo el pasaje, o más bien se hace mm, ¿cómo se le puede llamar? Se toma este pasaje de una manera muy general para tratar de plasmar una idea de temor a las personas. Regularmente se enfocan en cuando Dios dijo, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Este pasaje se usa fuera de contexto. Vamos a analizarlo dentro de su contexto. Vamos a ir al verso 1, que fue lo que desencadenó eh, este suceso. Amén. Vamos a ir ahí, dice, en el contexto inmediato, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No te ha, no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid los tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres.
Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y entonces entra el pasaje en que estamos analizando, pero completo. Y dice así, cara a cara hablaré con él y ciertamente y no figuras, perdón, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Bueno, el postcontexto o lo que sigue de este pasaje es lo siguiente. Y dijo Aarón a Moisés, dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No puede ella ahora, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene el medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiere escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Será echada fuera del campamento por 7 días. Después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserop y acamparon en el desierto de Param. Bien, ¿cuál es la idea general aquí? Bueno, primero que nada tenemos que ver que efectivamente Dios está de alguna manera reprendiendo a Aarón y a María, aparentemente por una murmuración, o al menos así es lo que regularmente se ha plasmado cuando un pastor o líderes, ¿verdad? Se levanta por ahí una murmuración o simplemente porque hay desacuerdos en la congregación, hay ciertas cosas en las que no logran ponerse de acuerdo como iglesia y entonces cuestionan a la autoridad que ha sido asignada y citan este pasaje para poder decir que están pecando, que están murmurando en contra de la autoridad que Dios ha delegado. Bueno, el pecado aquí no es como tal la murmuración que Dios está reprendiendo. Si nosotros analizamos el texto con mucha claridad, podemos observar que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Es decir, primero que nada, estaban cuestionando su matrimonio, estaban cuestionando el hecho de que Moisés era el líder de Israel, pero que sin embargo él no se había sujetado a tomar mujer de Israel, sino que él había tomado una mujer de Etiopía, una mujer que estaba al sur oriente de Egipto, es decir, no pertenecía a la congregación, no pertenecía al pueblo de Dios. Entonces, de alguna manera era el pretexto que Aarón y María tenían presente para poder cuestionar el liderazgo de Moisés. Pero realmente es el motivo por el cual María y Aarón hablan. No, no es este el motivo. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, con una sencilla análisis, ¿verdad? Luego dice en el verso 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Es una pregunta. María le pregunta a Aarón y le dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Acaso, verdad? Hace una segunda pregunta y dice, ¿no ha hablado también por nosotros, ¿ha hablado también por nosotros?
Y dice la escritura que y lo oyó Jehová. Si nosotros observamos, primero cuestionaron la cuestión del matrimonio a la persona y Dios no respondió. Pero cuando ellos intervienen y se meten con la cuestión divina, con la cuestión de el siervo de Dios, entonces sí Dios responde. No está, de alguna manera, Dios no respondió cuando se cuestionó a la persona como tal, pero cuando se cuestiona el liderazgo, entonces sí hay un conflicto. Pero realmente era eso el panorama que estaba Dios reprendiendo. Era realmente eso lo que María y Aarón tenían en el corazón. Era la inconformidad por su liderazgo. De alguna manera sí, pero no era como tal. Vamos a verlo más adelante. Amén. Nosotros observamos que dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Eso es evidente. Ese fue el pretexto que en este caso a María usó para instigar a Aarón a que también participara en este asunto. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios había usado a Moisés para sacarlo, pero recordemos que Moisés no quería ir, que Moisés no quería hacerlo. Sin embargo, dijo, bueno, te daré a Aarón como tu profeta, y usó a Aarón. También había usado a María como profetisa. Podemos observar todo el texto de Números, o más bien todo el Pentateuco, y podemos ver que María también era usada como profetisa. Entonces el control y la dirección de Israel estaba a cargo de ellos tres, ¿verdad? Pero ella siente cierto, se ve como que si su liderazgo estuviera siendo afectado. Vamos a verlo más adelante. También vemos que dice, y dijeron, lo que ellos expresaron, no lo del verso 1 que acabamos de ver, esa era nada más simplemente la pantalla, esa era simplemente la excusa para poder declarar la inconformidad por lo que estaban haciendo. Y aquí es donde dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros, dice este texto, y lo oyó Jehová. Bien, vamos a ver el contexto del pecado de María y de Aarón. ¿Cuál era el contexto? Y esto lo vamos a encontrar en Números 11. En Números 11 nosotros podemos observar que en el verso 24 al 30 dice lo siguiente. Dice, y habló Moisés y dijo al pueblo, dice, y habló Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Verso 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él. ¿En quién? Del espíritu que estaba en Moisés, era el Espíritu Santo. Dice, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Observe, Moisés llama a los ancianos, los selecciona, se juntan ahí, y cuando esto sucede, desciende Dios, toma del espíritu de Moisés y lo pone sobre ellos, y empiezan a hablar, a profetizar, a hablar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y luego en el verso 26 dice lo siguiente. Sí, en el verso 26 dice, y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad, ¿sí? Y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Invitan a 70, ¿verdad? De esos están ahí reunidos, pero habían invitado a otros dos, pero aunque estaban dentro del censo, dentro de los que habían convocado, pero ellos no habían venido, se habían quedado en el campamento. Pero allá también ellos empezaron a profetizar, ¿verdad? Y dice en el verso 27, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Ven el verso 27. Y como un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Melad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun,
ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, a Moisés, impídelos. Es decir, estos empiezan a profetizar, estos dos que también estaban en el campamento también, pero Moisés, Josué como que le da celo y entonces le dice: Señor, si no vinieron, entonces cállalos, repréndelos, que no hagan esto. Y entonces Moisés le contesta enseguida, y Moisés respondió: ¿Tienes tú celo de mí? Y dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Sí? Y entonces dice que Moisés se volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Este es el panorama, hermano. Por mucho tiempo Dios había usado simplemente a Moisés, hablaba con él, ¿verdad? Y había usado a Aarón también y a María. Por mucho tiempo ellos eran los cabezas, ellos eran los dirigentes, ellos iban al frente del pueblo. Pero sin embargo, cuando Dios le dice a Moisés en números 11, podemos observar el contexto de eso, y podemos observar que realmente Dios le dice a Moisés que haga esto, y entonces los 70 varones empiezan a profetizar, los otros dos que están en el campamento también. Josué le da celo también de que esto lo hago y le dice que los impida, le dice que no, y luego posteriormente los que se molestan realmente fue Aarón y María. Vamos un poquito atrás, entonces realmente María y Aarón, lo que ellos sentían era que estaban perdiendo su liderazgo. Entonces el pecado de Aarón y de María, ¿cuál fue su pecado? Bueno, no fue como tal la murmuración. Lo que realmente ellos, María y Aarón, estaban sintiendo era envidia. Envidia porque ellos habían sido los dirigentes por mucho tiempo. Nada más por ellos había hablado Jehová. Por eso es que dijo: nada más por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y ahora se extiende a estos, ¿verdad? Y ahora vemos que había envidia, había egocentrismo, su liderazgo se había visto atentado como tal. Y, y ellos menospreciaron. Ellos creían que su ministerio estaba siendo menospreciado porque Dios había extendido su misericordia. Muy parecido a lo que Josué había pensado, y por eso le dijo: repréndelos, impídeselos. Pero Moisés dijo: ojalá y todo el pueblo fuera profeta, y en el cual Dios pusiera su espíritu. Pero María no lo vio así, y por eso incitó a Aarón a que lo hiciera. Hoy en día muchos pastores, cuando ven que los líderes los rebasan, entonces tratan de imponer. ¿Por qué? Porque ven atentado su liderazgo y citan este tipo de situaciones. Entonces juegan una parte donde brincan de un lado a otro. Primero se toman como Moisés, ¿verdad? Si realmente se tomaran la postura de Moisés, ellos tomaran otra actitud. Ellos dijeran: bueno, qué bueno que Dios está levantando al líder al líder de acá, al líder de allá. Qué bueno que los está levantando. Qué bueno que Dios los está usando. Eso me va a ayudar a mí a que yo trabaje menos. Eso me va a ayudar. Dios está proveyendo las personas adecuadas. No van a verse atentados. Su liderazgo no se va a ver afectado, sino que ellos van a reconocer que Dios está levantando más personas. Pero muchos pastores no lo ven así. Ellos lo ven como que no están de acuerdo conmigo. Yo soy esto, yo soy aquí, yo soy el pastor, yo soy esto. Yo tengo la autoridad, yo fui encargado, yo fui delegado. Empiezan a pensar de esta manera y se ven afectados. Entonces juegan, primero se sienten como Aarón y como María, se ven atentados su liderazgo, pero luego juegan a Moisés, se brincan al otro extremo, porque no deben de pegar contra mí. Pero si eso fuera así, si realmente fueran la postura de Moisés, entonces ellos vieran esto que continúa. Bueno, las cualidades del siervo de Dios deberían de ser estas. En el verso 7, Dios dijo, Números 12, verso 7 dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Observe que dice que es fiel en toda mi casa. ¿Qué quiere decir esto, que es fiel en toda mi casa? Bueno, tenemos que analizar la vida de Moisés para ver si la persona, el líder que está ahí, realmente está cumpliendo con los parámetros de Moisés. Primero que nada, Moisés
deja su comodidad. Nosotros podemos verlo en Números 12, en Éxodo capítulo 2, desde el capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 4, verso 18. Y él termina diciendo algo así. Veámoslo. Dice, así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. ¿Qué quiere decir esto? Moisés estaba, primero que nada, podemos ver a un Moisés en el capítulo 2 de Éxodo, que estaba bien acomodado él ahí como príncipe, como creado como príncipe de Egipto. Pero Dios empieza a orquestar su plan y de alguna manera mata a un egipcio, se huye al desierto y porque el faraón procuraba matarlo, sin embargo llega, ve a Jetro, le dan por esposa a Séfora, entonces todo esto se da y él vuelve a estar otra vez cómodo ahí, pero sin embargo Dios lo saca y lo lleva otra vez de regreso a Egipto. Entonces, una de las cualidades de Moisés es que él deja la comodidad, ¿verdad? La segunda cualidad de Moisés es que él intercede ante Dios por el pueblo. En Éxodo 32, 31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Pero observe que dice, te ruego. Él está pidiendo está rogando, está intercediendo por su pueblo. Él lo ve como su pueblo, Él lo sacó de Egipto. Bueno, Dios a través de Él. La tercera característica o cualidad de Moisés o de un siervo de Dios es que está dispuesto a dar la vida por su rebaño. En el verso 32 de Éxodo 32 dice, te ruego pues que perdones ahora su pecado y si no, ráeme a mí, es decir, bórrame, mátame, quítame la vida, ráeme, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Observe que realmente Moisés está dispuesto a sacrificarse por su pueblo. Moisés, una especie de ilustración de Cristo, está dispuesto a sacrificarse por el pueblo. Esta es una cualidad que realmente ningún pastor llega al grado de dar su vida por su rebaño. No lo hay hoy en la actualidad. Es difícil encontrar una persona y solo basta, hermano, solo basta con ver cómo se llegan las fiestas decembrinas y cómo todos los pastores corren hacia su familia y dejan al rebaño solo, dejan al rebaño ahí en casa, ¿verdad? No están dispuestos, no han muerto realmente a su naturaleza humana para poder entregarse a Dios. La cuarta cualidad no es arbitrario. Un siervo de Dios no es arbitrario. ¿Por qué? Porque es manso. Números 12:3 dice, aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta persona es una persona que tiene la capacidad de estar tranquilo, él no se aira, no pierde los estribos, él no se escuda bajo la naturaleza humana, él no dice, bueno, hermanos, perdónenme, pero es que también soy carne. No, él no dice esto, él simplemente, si ve que está perdiendo los estribos, él frena y en ese momento guarda silencio y les dice, ¿sabe qué, hermanos? Hoy no puedo hablaremos después, ¿verdad? Pero tendrá que hacerlo, no puede dejar a que las cosas las solucione el tiempo, porque no las soluciona. La quinta cualidad es esta, tiene una comunión estrecha con Dios. Números 12:3, perdón, ahí está mal el texto, ¿verdad? Dice, cara a cara hablé con él y claramente y no por figura, es el verso 7, Números 12:7. Hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. Este texto, hermano, que estamos viendo, realmente podemos ver que esta cualidad no la posee un pastor el día de hoy. Nadie, ningún pastor, yo no conozco ningún pastor que pudiera decir, hablé cara a cara con el Señor.
Y a lo mejor diga, bueno, hermano, es que no se puede en este tiempo. Exactamente, no hay. Ciertamente el día que miremos a Dios cara a cara, moriremos, dice la Escritura. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes con claridad que este texto no lo podemos aplicar para nosotros. No podemos nosotros tomar este texto para intimidar a los hermanos. No podemos tomar estos textos para obligarlos a estar bajo sumisión, porque no es humildad, es sumisión. Queremos tenerlos a que no pueden cuestionar nuestras decisiones, no pueden cuestionar nuestra manera de trabajar. No, hermano, no podemos usarlo. Es antibíblico esto, es una herejía, hermano. Esto solo pueden practicar aquellas personas que vienen de la tendencia apostólica, aquellos que se autonombran apóstoles, aquellos que se autonombran profetas, pero no la iglesia del Señor. La iglesia no tiene autoridad ni facultad para poder agarrar este texto y poder atar a los hermanos a una sumisión, ¿sí? Que realmente raya, línea la humillación, hermano. No podemos. Es como privar a nuestros hermanos del razonamiento, de poder ellos evaluar las cosas. ¿Cómo nosotros como pastores podemos nosotros saber si estamos creciendo si no somos evaluados? Tenemos que ser evaluados. Lo que pasa es que nos sentimos arriba, como Aarón y María, nos sentimos que no podemos ser atentados en nuestro liderazgo y entonces no permitimos que un hermano, un líder de la iglesia, una persona que esté en una posición disque menor, pueda evaluar nuestro carácter, pueda evaluar nuestro crecimiento, pueda evaluar nuestro trabajo. Eso es antibíblico, hermano. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, algo que sí es para la iglesia, en el capítulo 13, en el verso 17, dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo. Cuando un pastor usa este texto de Números 12, está condenando a la persona. La está condenando a que dice que pecó y que porque pecó le puede pasar algo. Eso está mal, hermano. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Es la intercesión que hizo Moisés. Señor, réeme a mí de tu libro. ¿Sí? En Hebreos 12, el autor de Hebreos, aunque escribe una comunidad de hebreos, sin embargo, él habla de disciplina. En dado caso, hermano, que el pastor ve algo que está fuera de orden, fuera del contexto de las escrituras, hermano. Entonces lo que tiene que hacer en dado caso es bíblicamente aplicar disciplina. Bíblicamente aplicar disciplina. Pero tiene que hablar con la persona y entonces decirle que dice la escritura que tiene que disciplinarlo. ¿Y cómo? Bueno, dice Hebreos 12. Y habéis ya olvidado que la exhortación que como hijos os dije, observe que dice, habéis olvidado la exhortación como a hijos os dije, diciendo, hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor. Observe, ni desmayéis cuando eres reprendido, ¿verdad? Entonces, el verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe como hijo. Hermano, nosotros somos una especie de padres espirituales. Dios nos ha encargado a apacentar la grey de Dios. Hermano pastor, tú eres llamado a tratar a tus ovejas como a tus hijos espirituales. Entonces debes de disciplinarlos. Tú no puedes evadir la disciplina. Si tú evades la disciplina, entonces dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, ahorita te va a decir, el mismo autor de Hebreos te va a decir, ¿quién es aquel hijo al cual el padre no disciplina? Dice, pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Solamente el pastor que no disciplina a una oveja, hermano, entonces no lo está tratando como a hijo, sino como a un bastardo, dice el autor de Hebreos. Entonces la disciplina es eminente. Si tú estás viendo que la iglesia está cuestionando tus decisiones y que tus decisiones están fundamentadas en las escrituras, entonces tú debes de disciplinar de alguna manera. O
si tú eres el que estás mal, pero si tú eres el que estás mal, entonces tú debes de retractarte y eso te va a hacer ganar credibilidad, ganar prestigio, porque eres una persona mansa y humilde de corazón. Ajá. En el verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente eh, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, nuestros padres nos disciplinaban temporalmente, pero nuestro Padre nos disciplina porque quiere que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si nosotros, hermanos, queremos de alguna manera que nuestros hermanos crezcan, tendremos que disciplinar, porque así lo demanda el Señor. Pero no podemos dar lugar a em, que el tiempo lo resuelva. Yo como pastor, yo voy a plantear un plan de trabajo, yo voy a plantear mm, mi dirección, lo que Dios me está dando para guiar al pueblo. Y si algún hermano no está conforme o está en desacuerdo, lo tendré que llamar, platicar con él, explicarle qué es lo que está tratando, lo que estoy tratando de hacer para poderlo dirigir. Y si el hermano todavía persiste en estar en contra, entonces tendré que disciplinar, pero no lo puedo señalar con este texto. No puedo predicar este texto y decirles, hermanos, si ustedes no están de acuerdo, están murmurando en contra de mí, están pecando y les va a pasar algo, se van a enfermar o se van a morir. No podemos hacerlo. Eso es cuando cuando un pastor hace eso, está demostrando que le falta carácter. Está demostrando que no está capacitado para ejercer el trabajo que está desempeñando. Esa es la realidad, hermano. Y hermano que me escuchas, hermano, esto no quiere decir que a ti te dé el pie o que apruebe que tengas que murmurar. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, de tu pastor, de tu líder, tú tienes que hablar con él. Y cuando tú hablas con él, tú le expones por qué no estás de acuerdo. Porque eso le tiene que ayudar a él a crecer, le tiene que ayudar a él a mejorar. Hermano, lee su Biblia en su contexto para que puedas trabajar y ejercer los dones que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y espero que haya sido de bendición esta explicación y estos textos. Amén.